El curso o lo que vamos a escuchar de la comunicación tiene que ver con la relación matrimonial. Esto nos debe de ayudar a mejorar nuestra relación, en algunos casos a restaurar o a volver al inicio de la relación que nos llevó a unir nuestra vida. En nuestros días, uno de los mayores problemas que enfrenta un matrimonio es la falta de comunicación. Y la pérdida de la comunicación, pues, se da a través del tiempo o se da de una manera drástica cuando hay una situación difícil que rompe la comunicación, cuando se rompe la confianza, cuando se pierde la confianza, se pierde la comunicación, cuando se ofenden, también hay una pérdida de comunicación y esta pérdida de comunicación en el matrimonio los lleva a las parejas a vivir aislados, a vivir anhelando, a vivir queriendo sacar lo que hay en su interior, y muchas veces no lo logran por precisamente la falta de confianza. No hay confianza para hablar de temas de cualquier naturaleza en el matrimonio, y resulta que como esposos la relación más estrecha, más cercana es la de unos esposos. Es más fuerte y debe de ser más abierta, más transparente la comunicación entre la pareja que la comunicación entre amigos, entre amigas, entre los padres y los hijos, entre cualquier otra relación que se pueda tener. La relación matrimonial debería de tener lo más importante en cuanto a contenido de la información que se habla. Porque al final de cuentas, si una mujer se siente sola, triste, está pasando por problemas emocionales y demás, la persona a quien debería de recurrir en primera instancia es a su esposo, a hablar con él, a expresarle, y el caso contrario, el hombre pues debería de tener también la confianza de hablar con su esposa, con su pareja, mostrarle quién es, cómo es, y pues no pasa nada si a él o a ella, entre ellos se comunican lo que verdaderamente hay en su interior. La verdad es que en la relación matrimonial actual hay un deterioro, hay un alejamiento, y en la mayoría de los casos no hay comunicación, hay convivencia, hay momentos agradables, pero no hay comunicación. Y lo que todos anhelan es comunicarse. Algo que puso Dios en nosotros es la comunicación, el hablar. Vamos a definir qué es la comunicación. La comunicación es el proceso interactivo. Interactivo quiere decir que hay una relación de aquí para allá y de allá para acá, en palabras muy coloquiales, ¿sí? Es un proceso interactivo verbal o mediante no verbal o no verbal, mediante el cual se intercambian pensamientos y sentimientos, ¿sí? ¿Qué es esto? El receptor, bueno, hay un emisor, es el que habla, pero el emisor debe de ser claro, envía un mensaje, envía instrucciones, envía cualquier situación por medio de la voz. Y el receptor entiende,
descifra en algunos casos. Porque luego es que no te entiendo, explícate, ¿verdad? Y el emisor dice, pues es que, pues no sé cómo explicarte porque no me entiendes. No, pero incluye esta comunicación, incluye las palabras que se utilizan y algo muy importante, la forma en que se dice. ¿Sí? La comunicación no verbal también expresa pensamientos, expresa sentimientos, pero lo hace sin decir ninguna palabra. ¿Cómo es esto? Con un gesto, ¿verdad? O una postura, ademanes, contacto visual, actitud paciente o actitud impaciente. Sí. El contacto físico, el contacto suave. Y mire, parece que no, pero la apariencia en el vestir también lleva un mensaje. Y aquí estamos tratando de ubicarnos. Tenemos que ubicarnos en que esto es entre los esposos. Y cuando yo le digo el vestir, también lleva un mensaje. No es que se vista para que los demás o las demás lo vean, sino para que tu pareja te vea. Lo voy a explicar. Hace muchos años, trabajaba en un banco y todos los días yo usaba traje, corbata, porque era el uniforme de mi trabajo, era la herramienta de mi trabajo. Pero el fin de semana, pues yo quería descansar del traje. Entonces, salíamos a comer o salíamos a pasear y mi esposa todos los días de la semana se la pasaba en casa y su arreglo no era tan formal como a las mujeres les gusta vestirse, ¿verdad, señoras? Entonces, cuando salíamos el fin de semana, el sábado o el domingo, yo me vestía de fachas, short flojo, camisetas guangas, bueno, yo me sentía cómodo. Pero mi esposa se vestía, se arreglaba y salía con el molcajete y con todas esas cosas que se ponen las señoras. Entonces había una diferencia entre nosotros. Y un día mi esposa me dijo, oye, te voy a pedir algo. ¿Qué? Me dice, quisiera que cuando salgamos te vistas bien. No te pido que te pongas traje, pero que te vistas de acuerdo a que vas a andar conmigo. Porque yo me he visto y quiero agradarte con mi apariencia. No me da vergüenza andar contigo con esas fachas, me dijo. Pero sí te pediría que pusieras atención en tu vestimenta, porque andas conmigo. Obviamente que estas cuestiones normalmente pues no son muy agradables cuando nos las dicen, porque yo me justifiqué, es que toda la semana yo ando así, ok, no te pongas traje, pero vístete pues más o menos, por lo menos deja esas chanclas y deja
y peínate y quítate esa gorra, porque pues yo me ponía unas de béisbol y todo, ya saben, ¿no? Y entonces me dijo, no me gustó, pero yo entendí, porque el lenguaje, lo que yo le estaba, el mensaje que yo le enviaba con mi apariencia era de, pues no me importa. Entonces, a raíz de eso, pues ya le dije, bueno, está bien, me voy a esforzar. Y ahora, pues es algo que a los dos nos gusta, ¿sí? Por ahí yo también pues usaba mis playeras con letreros y pues también las guardé para otras actividades. La camisa del uniforme, la que dice aquí X, también la dejé. Y bueno, trato, y esta es una sugerencia para los varones, y yo lo estoy hablando desde el punto de vista de los varones, porque miren, normalmente las señoras no tienes que decirle que se arreglen bien. Es más, nos cuesta trabajo sacarlas de casa, porque se tardan, porque se están arreglando. Yo sé que muchos llegaron tarde por eso. Entonces, sí. Forma de hablar, mensajes no verbales, pero que llevan un gran contenido de sentimiento, de emociones. Un beso es una expresión también no verbal de lo que hay en tu corazón. Puede ser un beso de pajarito o puede ser un beso romántico, y los dos llevan un mensaje, ¿sí? La forma de usar el dinero también lleva un mensaje. Los regalos llevan un mensaje. Y mire, quiero decirle que estas dos formas, verbal y no verbal, son bíblicas, aunque usted no lo crea. El origen de la comunicación, mis hermanos, es bíblico y es desde la eternidad y será hasta la eternidad. El Antiguo Testamento utiliza el término hebreo dabar, que significa palabra. Palabra para expresar conceptos de comunicación. La comunicación implica hablar acerca de cualquier asunto. La Biblia es conocida como la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mis hermanos, la comunicación es el medio por el cual Dios se comunica contigo. Y la comunicación de Dios hoy con nosotros es de forma escrita, ¿sí? ¿Alguien dice que ha sido verbal? En mi caso nunca he escuchado la voz de Dios, ¿verdad? Pero sí es mucho una comunicación interna, con pensamientos, con mensajes, que yo puedo identificar que es Dios quien me está hablando. De la misma manera, la palabra y la comunicación es exactamente lo mismo. La palabra de Dios es la manera que Dios se comunica con sus hijos. La palabra del esposo es la manera que el esposo se comunica con su esposa. La palabra de la esposa es la manera que la mujer se comunica con su esposo. El idioma del Antiguo Testamento también confirma el poder vivificante de la palabra de Dios. En la palabra, en la comunicación existe y lleva sanidad, desprecio,
ánimo, ¿sí? En el Salmo 107:20, fíjese, dice, ¿cómo dice? Envió su palabra, está hablando de Dios, envió su palabra y los sanó, ¿sí? Y los libró de su ruina, ¿sí? La palabra de Dios o la palabra surte un gran efecto y depende de quién sea el emisor, va a traer diferentes resultados. Obviamente cuando nosotros somos cristianos y cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, pues nos remitimos a lo que Dios dice. Sabemos que es la voluntad de Dios la que está llegando a nosotros. Obviamente que no es a través de un emisor Dios directamente, pero Dios usa a sus siervos para transmitir sus mensajes. Pero ahora, en el matrimonio, el esposo es quien tiene un papel importante en su relación matrimonial. Y el esposo es el encargado de comunicar muchas veces la voluntad de Dios. Pero en la relación matrimonial, hablando de dos personas, los casados son los que tienen la responsabilidad de transmitir su situación, su mensaje, lo que quieren enseñar, lo que quieren transmitir, lo que quieren que su pareja se dé cuenta. Y tenemos que entender que la palabra lleva un poder, tus palabras llevan un poder increíble. Pero no solamente tus palabras, también tus actos, tus ademanes, tu comunicación no verbal. ¿Alguna vez usted ha escuchado o ha dicho o le han dicho frases como, ay, jole, si tus miradas tuvieran fuego ya me hubieras quemado? ¿Qué? Pues ve cómo me estás viendo. ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué dice su mirada? A esos ojos. Pero otras veces te dicen, ay, sí, yo también te quiero. Y no te están diciendo nada, pero te están mirando y tú lo ves o la ves y dices, sí, yo también te quiero, yo también. ¿Le ha pasado? Como podemos ver, el tema de la comunicación inicia desde la creación, ya que por medio de hablar, por medio de la palabra, todo fue hecho. Y si la comunicación procede de Dios, debemos de saber comunicarnos. Saber comunicarnos. Y es precisamente en el matrimonio donde la comunicación es vital para la buena relación entre los esposos. Y mire, la comunicación de los novios es una comunicación hermosa, pero que va a ser puesta a prueba cuando empiezan su vida matrimonial. Es puesta a prueba. Lo importante sería, o lo interesante sería, que su comunicación creciera, se desarrollara, verdaderamente fueran transparentes y verdaderamente abrieran su corazón y mostraran lo que hay y quiénes son. Sin embargo, casados, empieza su relación matrimonial y sucede todo lo contrario. Se pierde la comunicación, ¿sí? El lugar más importante donde debería florecer, donde lo más importante fuera la palabra en la relación matrimonial, es, mis hermanos, donde es más deficiente. Y por lo general, los hombres son quienes más problemas tienen de comunicación. Las mujeres hablan hasta por los codos. Las mujeres
necesitan comunicarse, necesitan hablar. Aunque los hombres se quejan del contenido de la comunicación de las mujeres, porque dicen, no, es que siempre se está quejando. Llego y empieza a quejarse y a quejarse y a presionarme y a decirme y que hace esto y que esto. Y mire, desde que llegas ni siquiera te dan chance de que tú empieces la comunicación, sino que en cuanto te ven ya te empiezan a bombardear con preguntas. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿A poco? ¿Tan poquito? ¿No es posible? Bueno, ¿y qué más platicas? Y tú estás así como, ¿qué más le cuento? ¿Qué más le cuento? ¿Qué más le cuento? Y el hombre, fíjese bien, el hombre trata de decir las cosas importantes, lo que fue más importante en el día, y de una manera muy concentrada. Y la mujer no, la mujer quiere que le platiques todo. Yo tenía una mamá que me empezaba a platicar cualquier cosa y me estaba platicando algo y se brincaba a otra cosa y a la mitad se brincaba a otra y a la mitad se brincaba a la otra y me decía santo y seña, y no, es que mire, y cuando íbamos y luego un señor se atravesó y fíjate que me dijo esto, y luego yo le empecé a y yo le digo, oye mamá, no me terminaste de platicar con lo que iniciamos la plática. Ay, de veras, hijo. Y luego se regresa y otra vez. Y la tienes que estar ubicando. Y luego me decía mi mamá, ay, hijo, pues tenme paciencia. Somos diferentes. Y eso es algo que debemos de entender. Pero encontramos que muchos hombres y mujeres que trabajan son muy buenos para establecer vínculos de comunicación buena en su trabajo, con sus amigos. ¿Sí? Son buenos conciliadores, son muy platicadores. Tienen buenos temas de conversación. Y esto que cuando hay las reuniones el hombre está plática y plática y esto y aquello y la mujer siempre está mirándolo, sorprendida. Y luego cuando se van les dice, ¿y por qué tú eres así conmigo? Cuando estamos con todos, hablas y hablas y es más, ni dejas hablar, no sueltas el micrófono. Y eso es motivo de discusión. ¿Sí? Es motivo de queja. Porque no, hombres y mujeres no se comportan de la misma manera en su relación matrimonial. Muchas veces encontramos que en trayectos de la iglesia a la casa o de la casa a la casa de la mamá o del amigo, no platican nada. Van en el auto y cada quien metido en sus pensamientos. Y mire, siempre hay la buena justificación. ¿Qué estás pensando? En la chamba. Quedaron unos pendientes ahí. Quedaron unos pendientes. Tal vez piensan que es mi caso, pero no, El asunto, mis hermanos, verdaderamente es algo importante que tenemos que mirar, regresar a donde nos quedamos. Debemos aprender a comunicarnos con la persona más importante con quien debemos de comunicarnos, ya que la relación matrimonial es la relación más estrecha que se da entre dos personas. Y le digo otra cosa,
es la más duradera. Es la más duradera. Imagínate, así como tú estás viviendo, yo no sé cómo tú estás viviendo, pero imagínate que tienes, no sé, una edad, 35 años, 40 años, y te dicen que el promedio de vida es 75 años y tienes 40. ¿Cuántos años te faltan más de permanecer junto a esa persona que está a tu lado? 35 años. Y tú te puedes imaginar 35 años así como estás ahora, sin hablar, sin comunicarse, diario. ¿Cuántos son 35 por 365? Calcúlele. Todos los días te hacen falta, todos esos días te harían falta para que cuando llegues a tu casa te empiecen con lo mismo. ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto esto y que aquello y que el otro y que aquello? Y discusiones. ¿Y por qué no hablas? ¿Y qué te pasa? ¿Estás callado? ¿Estás callada? Cuando pudiera ser un festival como era en el noviazgo. En el noviazgo, mire, creo que pasamos todos por ahí. Estábamos platicando hace unos días con un amigo y él platicaba que todos los días iba de vez en cuando iba a echar lío, a platicar, la plática de los novios, y platicaba en dónde vivía él y en dónde vivía ella. Y era una distancia considerable, que si por alguna razón no estabas en la parada del camión a las 10:30, se te fue. Y te tocaba golpe de calcetín hasta tu casa. Y yo me estaba platicando eso y yo también le dije, le dije, pues imagínate, yo vivía aquí en la colonia del Fresno y mi novia vivía en Atemajac, ahí en la última calle de Atemajac, ahí a un ladito del mercado de Atemajac. Y yo iba y tenía que, ya veía el reloj y ya decía, y estábamos plática y plática, ya, porque ya es hora de que me vaya. Y a veces mi novia me decía, ya vete, te va a dejar el camión, porque tenía que tomar un camión ahí, bajarme en el centro, en la rotonda, y si se me iba el de las 11 de la noche, era de la rotonda hasta mi casa, a pie. Pero no había problema. O sea, yo quería estar con ella y platicábamos, mis hermanos, la verdad, ahora que analizamos temas, cosas que eran intrascendentes, pero estábamos ahí mirándonos, tocándonos, acariciándonos. O sea, era hermoso eso. Comunicación verbal, comunicación no verbal, todo en práctica, en 2 horas, en 1 hora. Y ahora resulta que uno de los ingredientes más importantes en la relación matrimonial no le damos la importancia que debe de tener. Y nos hemos conformado a vivir de una manera solitaria. Y a veces estamos en tu habitación y dices, luchando, ¿le digo o no le digo? ¿Cómo lo va a tomar? No, si le digo, vamos a pelear, vamos a discutir. No, mejor, Señor, te lo dejo en tus manos. Y el Señor te dice, óyeme, no, pues. Y luego tu palabra, o sea, te puse en tus labios, te puse un instrumento de comunicación, úsalo. No, Señor, es que me da miedo.
Y mire, ciertamente le quiero decir alguna realidad. La mayoría de los hombres tienen miedo de hablar. Esta es una realidad. Tienen miedo de hablar. Y otra realidad es que las mujeres no se detienen y dicen lo que sea, como venga. Y ahí hay conflictos. Debemos aprender a comunicarnos dentro del matrimonio, ya que es la relación más estrecha y que va a durar hasta que uno de los dos se muera o uno de los dos se raje. La comunicación en el matrimonio es uno de los ingredientes más importantes. Porque por medio de la comunicación, o es el medio por el cual se logra la unidad. Solamente cuando tú te comunicas, estás abonando a la comunidad. Hemos aprendido en el pasado, en conferencias, en seminarios, en pláticas, en todo, hemos aprendido que la meta del matrimonio, que la meta que todos los matrimonios deben de tener establecido, y que además es el propósito de Dios, es que lleguen a ser uno. Pero si no está el ingrediente de la comunicación, nunca podrán ser uno. Que le quede claro, sin comunicación no hay unidad. Sin comunicación no hay unidad. Podemos estar casados, pero no estar unidos. Podemos convivir, pero no podemos sentirnos uno, parte del otro. Le voy a relatar una historia. Esta historia quizá le parezca conocida, o quizá usted se pueda identificar cambiándole algunos factores, pero es la realidad de muchos matrimonios. Cuenta un hombre, dice: una noche, poco después de casarnos, mi esposa y yo, colgué mi ropa sucia en el poste de la esquina de la cama. Cuando me metí a la cama, me dijo mi esposa: ¿vas a dejar esa ropa ahí colgada? Y parecía que ya estaba dormida. No, le dije y la tiré al piso. ¿No crees que la debes de poner en un armario? Ella me preguntó pacientemente. ¿Por qué? Pensé en voz alta y seguí comentando. La ropa y el piso están sucios. Está oscuro y nadie puede ver. Y los únicos que estamos aquí y no nos molesta eres tú y yo. Y ella me contestó: es porque todo queda más ordenado. Y esto, además, es hacer lo correcto. Lo demás ordenado podía discutirlo, pero la declaración de lo correcto casi parecía justificable. Obedientemente me bajé de la cama, tomé la ropa, la llevé al armario y me regresé y me metí nuevamente en la cama. Pasaron unos pocos minutos y me dijo en la oscuridad: ¿cerraste la puerta del armario? Cariño, respondí, tratando de razonar con ella. ¿Puedes ver si la puerta está cerrada o oscura o abierta? A estas alturas sabía que había iniciado una batalla en la cual yo estaba perdiendo. Y me pregunté, mis días de soltero, despreocupado y de desorden, sin inconvenientes, se habían acabado. Me di cuenta que me había casado con una mujer obsesionada con el orden.
Y mi esposa se dio cuenta de que se había casado con el rey del desastre y del desorden. Por supuesto, ella tenía razón y yo necesitaba su toque de orden en mi vida. Ella había revelado una parte de mí que yo no había visto antes o que había ignorado hasta entonces. Pero habiendo dicho esto, y lo digo en un tono muy humilde, me convenció que era vital para mí, pero confesar los pecados. Decidí confesar los pecados, pero siento que tuve que confesar los pecados de mi esposa. Verás, mi esposa es muy sofisticada, pero tenía una falta inexcusable, pues ella no le ponía tapa a la pasta dental. Esto creaba una cápsula dura a la entrada y desafiaba la fuerza de Sansón incluso. La verdad es que nuestra convivencia diaria se empezó a llenar de pequeños desaires y desilusiones. Por ejemplo, un aniversario olvidado, una expresión facial de disgusto, un gesto o un tono de voz poco amable. Todo esto rompe la ilusión de la felicidad perpetua. Y esto es la historia de todos los días en muchos matrimonios. Porque verdaderamente, mis hermanos, que necesitamos aprender a convivir. Y ese aprendizaje es en todas las áreas. Y ese aprendizaje incluye que tenemos que expresar lo que no nos gusta, lo que está bien, lo que está mal, lo que es una exageración y lo que no, lo que es lícito y lo que es ilícito, lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero necesitamos comunicarnos, hablar. Las necesidades de la niñez muchas veces están escondidas en un adulto que, a pesar de que parece fuerte, necesita sacar esas expresiones, necesita superar esas limitaciones, necesita sacar lo que hay dentro de sí. Cuando ya se empieza a desvirtuar la comunicación y la relación, vienen frases como: eres igual que tu madre, trabajas todo el tiempo, jamás estás en casa, sencillamente no nos comunicamos. Y mis hermanos, la falta de comunicación es el común denominador en la relación matrimonial. La falta de comunicación. Me da mucho gusto que usted haya venido. De veras que es importante. Y parece como que algunas veces somos, cuando queremos hacer algo, y esto nos pasa a todos, mis hermanos, a todos, incluyendo desde aquí hasta allá. Queremos hacer algo, queremos cambiar y como que somos probados. El primero que siempre que es probado es el que se va a poner aquí. Y mi esposa a mediodía, yo llegué tarde, llegué cansado y me hizo unas preguntas y yo me quedé callado. Y luego me dijo, pero ella no sabía, me dijo: ¿de qué vas a hablar? Y yo me quedé así como que, ay. Ella no lo hizo con la intención de ofenderme, pero es una parte donde todos somos probados, todos somos probados. Repito, yo llegué cansado y tarde. Y estaba ahí algunas cosas, revisando unos textos, y mi esposa me hizo unas preguntas y yo me quedé callado, no le contesté.
Y ella, sin saber, me pregunta: ¿y de qué vas a hablar en la noche? Y yo volteé al cielo y le dije: Señor, pues ya empezó la práctica, ¿verdad? Le dije: de la comunicación. Y me dijo: está bien. Y a veces nosotros vamos a salir de aquí y vamos a ser probados de la misma manera. No crea que usted, no, pues sí, a él sí, que lo prueben. Pero ¿y usted qué? Y a veces, mis hermanos, somos cómplices de nuestra situación. Somos cómplices. Somos cobardes. No nos atrevemos a decir las cosas y a reconocer nuestra situación. No somos capaces de, cuando nos vamos y quedamos solos, decir: oye, nosotros estamos en eso. Es lo que dijo el pastor, es nuestra situación. Alguien me ha dicho muchas veces, miles de veces: pastor, usted tiene una cámara en mi casa. Porque todo lo que decía, haga de cuenta que lo conoce a la perfección. Le digo: no, la tengo en la mía. Porque somos esposos, y somos hombres, y somos mexicanos, gloria a Dios. Sí. Les hablaba de la situación de esta pareja, y todos tenemos historias y todos tenemos pequeños detalles que causan problemas en nuestra casa. Todos. Las pequeñas diferencias y los malos entendidos son plantados en nuestra relación matrimonial sin darnos cuenta, para luego crear y que crezcan árboles enormes, gigantescos de amarguras. Hebreos 12:15 dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando las raíces de amargura brotan, es un estorbo. Es un estorbo en la comunicación. Raíces de amargura, árboles enormes que van creciendo y cada vez distancian más a la relación matrimonial, a la pareja. Dice: no dejen, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios en el matrimonio es la unidad, la comunicación. Y nosotros, por pequeñas situaciones, hemos permitido que crezcan árboles que nos van distanciando. Y al rato somos dos completos extraños, viviendo en una casa hermosa, bonita, bien limpia, todo ordenado, una cama hermosa, compartimos la cama, compartimos la mesa, compartimos unos hijos preciosos y todo, pero no nos compartimos a nosotros. El hombre no encuentra esa compañera que anheló en su noviazgo, y la mujer no encuentra ese varón que es su cabeza. Cuando estos pequeños resentimientos y desilusiones nos envuelven, la comunicación se acaba. Se acaba el perdón espiritual y llega la desilusión, llega el distanciamiento,
Y uno de los ingredientes importantes o los obstáculos importantes de la comunicación es que no hay suficiente gracia en nosotros, ni hay suficiente humildad en el corazón para hablar con libertad y claridad de cualquier tema. Y yo estoy hablando, no hay gracia. Cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios es un regalo para nosotros que no merecemos, y de la misma manera nosotros debemos otorgar esa misma gracia a nuestra pareja. Y tal vez tú dices, pero es que no lo merece. Pero es gracia, la misma que Dios te da a ti. La misma gracia que Dios derrama en ti es la misma gracia que tú debes de tener con tu pareja. Otro ingrediente importante es la humildad. Ser humildes. El gran problema de los esposos es que no hay humildad. Es todo lo contrario lo que hay. Sí. Antes que nada, mis hermanos, debemos entender que no podemos comunicarnos si no entendemos, no podemos comunicarnos si no entendemos que lo primero que debemos cambiar es el corazón. El corazón debe de estar lleno, el corazón de los esposos debe de estar lleno de una gran cantidad de gracia y de humildad. Gracia para entender y perdonar. Humildad para reconocer los errores propios. Le voy a leer unos versículos. Proverbios 15:2. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Y yo quisiera que mientras que yo estoy hablando, usted se identifique cómo es su comunicación con su pareja. Fíjese bien, usted, o nada más hay dos opciones. La palabra aquí nada más nos está poniendo dos opciones. Proverbios 15:2. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. 15:28 dice: el corazón del justo medita cómo responder, pero la boca de los impíos habla lo malo. Le voy a poner una analogía de un recipiente. Una jarra. Una jarra que contiene, que está llena de un líquido. Esta jarra representa tu corazón. El pico de la jarra corresponde a tu boca, a tus labios, a tu lengua. Lo que hay en el recipiente, en la jarra, que representa tu corazón, se derramará a través del pico de la jarra cuando se incline. Si el recipiente tiene leche, el pico derramará leche. Si contiene café, derramará café. Si contiene agua fresca de limón, el pico derramará agua fresca de limón. Si hay gasolina dentro, derramará gasolina. Y cualquier otro líquido que esté dentro, sea comestible, venenoso, será derramado a través del pico. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 12. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. La primera lección en la escuela de comunicación bíblica es: no puedes hablar cosas buenas si hay maldad en tu corazón. No es posible. No es posible, mi hermano.
Jesús hizo la pregunta: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? La única manera de tener un corazón verdaderamente limpio es por la obra regeneradora del Espíritu Santo, quien habita en quienes han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pregunto, y de veras que todo esto que yo estoy hablando tiene que ver con una realidad. No venimos, mis hermanos, solamente a pasar un tiempo y a ser entretenidos. No. Debemos de tomar la palabra de Dios como algo real, como algo serio, como algo importante en nuestra vida. Porque mientras que nosotros tomamos las cosas de una manera superficial y venimos a la iglesia y estamos aquí, escuchamos y todo, pero salimos y vivimos como vive todo mundo. Y yo le digo, ustedes viven de una manera, nosotros vivimos de una manera que nos determina, nos identifica, y es claro lo que somos en nuestra relación matrimonial. Y cuando yo le estoy hablando esta analogía de la jarra, del pico, del contenido de la jarra, debe de ponernos a reflexionar a nosotros cómo es nuestra vida y cómo es nuestra relación matrimonial. Porque no es una casualidad de que en tu relación matrimonial tú hables de alguna manera, tú te comportes de una manera y pienses que pues fue ocasional. Pero muchas veces ya es una costumbre, ya es un estilo de vida y así eres. Lo que hay en una jarra que representa el corazón de una persona y que sale a través del pico de la jarra, que representa la boca de una persona, nos dice que lo que hay adentro, lo que contiene esa jarra, es lo que va a salir. Entonces no te sorprendas lo que está saliendo de tu boca, porque lo que está saliendo de tu boca es lo que hay dentro de ti. No nos engañemos, no te engañes, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, otra vez, dos tipos de personas. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Yo no soy nadie para etiquetar a alguien. Este es bueno y este es malo. Ella es mala y esta es mal, esta es buena. No, pero tú sí sabes, porque la palabra de Dios, la comunicación que Dios tiene con nosotros, contigo, conmigo, es muy clara y te dice: no os hagáis. Te estoy hablando a ti. Tú sabes lo que hablas. Tú sabes lo que dices. Tú sabes lo que piensas. Tú sabes de qué está lleno tu corazón. Tú te comunicas con tu pareja de esa manera y lo haces diario. No puedes pensar que es un caso aislado, que es que es la última que me quedaba en el repertorio. No, es tu manera de hablar. Y estoy hablando ahorita de una comunicación verbal. Repito, la primera lección en la escuela de la comunicación bíblica es: no puedes esperar hablar cosas buenas
si hay maldad, si hay cosas malas en tu corazón. No es posible. Y aquí es donde viene la parte de que, Señor, Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué no tú dices, necesito cambiar? El pastor Chuy mientras que estaba ministrando, decía, necesitamos un milagro y necesitamos cambiar. Sí, pero queremos que el cambio sea en la noche y sin darme cuenta. O sea, me acuesto siendo malo y me despierto transformado. Hasta tú te sorprendes. Dices, ay, hasta mi manera de hablar cambió. Eso no sucede, mi hermano. Eso no sucede. ¿Sabes cómo es eso? Con oración, con convicción de querer cambiar. Con convicción de decirle a tu pareja, esposo o esposa, decir, a ver, nos vamos a sentar y voy a tratar de hablar, pero no me presiones. Dame chance. Quiero hacerlo, pero te tengo miedo. Algunos se ríen, pero es cierto. Y esa risa se me hace que era de nervio. Porque nos da miedo así decir, es que siempre que te quiero decir algo, te justificas y luego me la regresas. Y el que está mal soy yo o ella, o sea, uno u otro. Pero aquí hay un asunto, que esto es vital. Yo quiero ser uno contigo y no quiero tener limitantes de decirte lo que hay en mi corazón. Mi trasfondo familiar es un trasfondo donde nunca hubo palabras de cariño. Mi madre sí me dijo, gracias a Dios, ya en los últimos años de su vida, sí me dijo que me amaba. Pero cuando yo era niño, cuando era adolescente o era joven, nunca me dijo. Entonces, mi trasfondo familiar pues traía muchas deficiencias y en mi manera de ser tampoco era muy expresivo. Y cuando me caso con mi esposa, de novio era muy expresivo, de casado ya no. Entonces hubo mucho problema, pero el problema no era que yo no pudiera decirle te amo. El problema era que no podía decirle te necesito que me ayudes, porque mi educación era de que no, yo tenía que resolver todo solo, sin ayuda. Era hombre y el hombre ni frío le da. Entonces era un problema porque muchas veces yo necesitaba decirle a mi esposa, oye, necesito que me abraces. Y aunque muchos hombres digan que no, yo puedo decir que todos necesitamos también que nos abracen. Y no pasa nada. Y nos abrazan a lo mejor donde nadie nos ve, para que no piensen que somos débiles, si ese es el problema. Pero era luchar por romper algo. Y el asunto era decirlo. Y lo empecé a hacer. Y hace poco, no sé, unos años, muy reciente, hubo una situación muy difícil en una iglesia donde fuimos. Y era una ruptura en la iglesia, había una división y nosotros fuimos y estaba una señora ahí parada viendo todo lo que estaba sucediendo y estaba llorando.
pero, pero así como impávida estaba viendo todo y llorando en silencio. Sus lágrimas le corrían, le corrían. Entonces yo fui con ella y la abracé y le dije: hermana, todo va a estar bien. Era una señora ya grande. Y yo la abracé y le dije: hermana, todo va a estar bien. Pero me quebró verla, lo que estaba sufriendo. Y bueno, ya llegué yo a mi casa y el lunes estábamos comiendo mi esposa y yo, y le empecé a platicar y le estaba platicando y le dije: ¿sabes qué? Hubo un asunto que de veras que me quebró. Y le empecé a platicar y mire, no pude terminar de platicarle y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y era algo que no había hecho yo enfrente de mi esposa. Como todos los hombres, lloraba yo solo, en el baño y en la regadera, para que no transmitir una necesidad. Entonces mi esposa vino y me abrazó y empezamos a llorar juntos. Ella pues arrastrada por lo que yo sentía, yo sintiendo una liberación de esa carga que yo traía, que me había traído de ese lugar. Pero fue un momento muy especial que solamente se da cuando estamos dispuestos a manifestar lo que hay en nosotros a la persona indicada. La persona indicada es, en este caso, mi esposa. Decirle lo que hay en mi interior, mis luchas, todo lo que hay, todo lo que soy yo, o sea, lo que necesito comunicar. Es importante que podamos hacerlo. Mis hermanos, si no hay comunicación, no hay unidad. Y usted puede estar aquí y seguir viniendo en todas las reuniones, que van a ser 3 o 4, no sé, y seguir viniendo y irse y no hacer nada de lo que yo digo. Pero si 1 o 2 o 5 o 10 lo hacen, gloria a Dios, se logró el propósito. Porque aquí el asunto no es que todos lo vamos a hacer juntos. A ver, pónganse de pie y el hombre le va a decir a la señora y la señora. No se trata de eso. Se trata de en la intimidad. Se trata de en tu casa. Se trata de que, mi amor, ¿por qué dejaste la puerta abierta? ¿Apagaste la luz? Decirle: mi amor, no necesito que me estés diciendo todas las noches, ya lo hice, confía en mí. Es que quiero estar segura, confía en mí. Pero necesitas decirlo y no quedártelo. Necesitamos ser transparentes. Ahí viene la confianza, ahí viene la seguridad, ahí viene la unidad. Y mis hermanos, si no hay comunicación, no hay unidad. Y yo te puedo decir a ti que me estás escuchando, y tú puedes decir: bueno, es que nosotros no estamos unidos. Yo te puedo decir que el mayor problema es la falta de comunicación. Por eso no estás unido, por eso no te sientes uno. Y ten la confianza aunque le digas: bueno, le voy a decir y me voy corriendo pero le dices: es que te tengo miedo, y sales corriendo a otro cuarto. Estoy exagerando, ¿verdad? Un poco. Pero varones, hagan honor a su valentía y hable con su esposa y diga: es que, ¿sabes qué? En verdad que a mí me da miedo decirte las cosas por cómo te pones, por cómo reaccionas, por lo que me dices, por lo que me contestas. O a lo mejor puede ser al revés. La señora dice: es que
Me da miedo decirte las cosas porque te pones como loco. Pero si tú no vences eso, no vas a tener comunicación. Tu comunicación va a ser deficiente y vas a seguir en la desilusión. Vas a seguir en la desilusión. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra que es tan poderosa, Señor. Y esa misma palabra, ese mismo atributo de comunicar, nos lo dejaste a nosotros, Señor. Y la comunicación, la palabra con la que tú formaste todo, es la forma que tú nos has dejado para comunicarnos con nuestra pareja. Y tu palabra, la Biblia, nos enseña que la manera que tú te comunicas con nosotros es por medio de la palabra. Tu palabra escrita, tu palabra que viene a nuestra mente y nos hablas. Y es lo mismo que debemos usar para comunicarnos con nuestra pareja. Y no debemos de tener temor de hablar y de decir y de buscar. Es ser uno, porque eso es lo que queremos, que nuestro corazón esté tan cerca, y la única manera es hablando, de manera verbal y de manera no verbal. Señor, danos sabiduría, y que lo que hemos escuchado de parte tuya lo pongamos en práctica. Nos esforcemos, busquemos, anhelemos estar rompiendo con esas raíces de amargura, esas cosas que nos han distanciado, esas barreras que nos han alejado. Señor, permite que nosotros rompamos y nos acerquemos, Señor, porque en verdad queremos ser uno, queremos disfrutar nuestro matrimonio, jugar, reír, tener la confianza de decir cualquier situación sin pensar que no hay gracia en nuestra pareja. La gracia, tu gracia esté en nosotros, y el perdón, la humildad reine en nuestra relación. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, mi Jesús. Te pido que tú hagas y traigas convicción en la vida de mis hermanos, que le hables a cada uno y que cada uno reconozca su realidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.